Bueno, vamos a dar comienzo pues al evento con esta primera mesa más centrada en el encuadre del proyecto. A mi izquierda está Mariano Hernández. Bueno, Mariano, primero de todo, es socio honorífico de AMAFE. Eso es como, bueno, primero. Cuando nos conocimos era director del Centro de Salud Mental de Tetuán. También ha sido presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la AEN. Bueno, escritor, referente, supervisor y coordinador de innumerables dispositivos, proyectos, equipos. Bueno, y sobre todo, pues muy cercano, un amigo que siempre ha estado ahí para ayudarnos, para, bueno, iluminarnos, dar un poco ese encuadre a los proyectos que hoy también, y compartir. Y bueno, pues él se encargará hoy de dar un pequeño encuadre al tema de fondo del proyecto MAP, que es la autonomía en el ámbito de la salud mental. Y a mi derecha tengo a Bárbara López Villas, antigua presidenta de la Asociación AMAFE, compañera también del Departamento de Comunicación, activista incansable por los derechos de las personas con problemas de salud mental, una persona que, bueno, tiene y combina una mirada crítica con aquello que tiene que mejorarse y al mismo tiempo una capacidad de escucha y de comprensión ante todas las perspectivas que, bueno, pues es muy importante en el ámbito nuestro, donde hay tantas posturas enfrentadas muchas veces. Y bueno, ella nos acercará lo que ha sido su experiencia en el intercambio de las visitas de estudio con nuestros compañeros de Roma en este proyecto, y con sus dos testimonios y lo que yo mismo pueda cerrar en la propia mesa, más lo que queráis aportar desde el público, intentaremos dar ese encuadre general a ese por qué participar, a ese contexto del proyecto. Y sin más, pues os dejo en manos de Mariano. Y nada, que un placer. Muchísimas gracias por vuestra atención y allá que vamos. Bueno, pues muchas gracias, Joseba. Lo primero, bueno, varios agradecimientos de verdad, no solamente el que me hayas invitado para compartirte este momento y este espacio, que siempre será oportunidad, bueno, de exponer, es un poco el apuro de exponer cosas de las cuales todo el mundo pues podemos saber un poco parecido. Yo tengo la obligación, diríamos, o asumo la responsabilidad de exponer algunos puntos de vista, algunas cuestiones desde mi ángulo, desde mi visión, desde mi óptica profesional y, en fin, un poco lo que puedo aportar a este tema de la autonomía desde mi óptica. Pero, por tanto, bueno, pues un poco el agradecimiento de poder compartir este espacio y también la enhorabuena por el esfuerzo que estáis haciendo de ir un poco más allá de las rutinas de Sota, Cabello y Rey, de sacar adelante una asociación, que ya es bastante, de personas, bueno, pues con distintos grados de situación personal y de afectación por problemas de salud mental, que estáis haciendo y compartiendo esfuerzos importantes para salir adelante, reorganizar la vida, encontrar sentido y significado a la vida que se hace, compartirlo, y eso es un esfuerzo importantísimo. Si además de eso se intenta dar un salto un poco más allá, de tal modo que entramos en la dimensión europea. Europa siempre, bueno, yo soy, como veis, claro, cuando me ha presentado Joseba, pues todas estas cosas por canas, ¿no? Uno ya tiene canas y, por tanto, años de rodaje, años de experiencia. Había un autor que decía, la experiencia es el nombre que ponemos a nuestros errores, con lo cual tener experiencia es haber tenido oportunidad de aprender de los errores, ¿eh? O sea, que no es solamente que haya pasado el tiempo, ¿no? O sea, que... entonces, claro, los que venimos de tiempo atrás, cuando empezamos en la psiquiatría, pues casi en una cierta edad media, ¿no? Cuando yo estaba acabando estaba acabando los estudios de medicina, que entré a ser alumno interno del Departamento de Psiquiatría, pues todavía estábamos yendo, esto era en Valladolid, al antiguo hospital psiquiátrico, donde los pacientes tenían celdas de castigo, tenían grilletes, tenían, bueno, una cosa, y se estaba generando un espacio nuevo de alternativa al nuevo hospital psiquiátrico. Este nuevo hospital psiquiátrico entonces se abrió en el año 76, ya se ha cerrado, a consecuencia, digamos, de los procesos de desinstitucionalización. Pero en aquellos momentos era toda una aportación importante. ¿Y dónde nos mirábamos? Pues sobre todo un poquito en Estados Unidos y mucho en Europa. ¿Qué están haciendo en Francia, en Inglaterra, en Italia, ¿no? Entonces, en Europa todavía nos quedaba bastante lejos. Solo había algunos privilegiados, digamos, compañeros, que a lo mejor al acabar la carrera o al estar haciendo la especialidad en España, pues iban
hacer una estancia 1, 2, 5 años, otros se quedaban para toda su vida, a Suiza, a Francia, a Inglaterra, y Europa era una cosa todavía para nosotros bastante ajena, ¿no? Estábamos en aquellos años, pues, últimos años del franquismo, Europa, pues España muy, en fin, separada de la cultura general europea, y con Europa se estaba empezando a hacer ya la renovación, la desinstitucionalización, empezando a definir y a trabajar por la defensa de los derechos de las personas y de los pacientes, a incorporar a la sociedad al gran proyecto de vivir de otra manera y atender de otra manera a las personas con sufrimiento mental, pues nosotros aquí pues, nos llamaba mucho la atención, ¿no? Bueno, pues hoy es el día que estamos en pie de igualdad con aquella Europa, que era vanguardia, que era renovadora, que nos inspiraba mucho, que nos daba lecciones y que intentábamos aprender mucho de aquello. Pues ahora estamos en pie de igualdad, en MAFA, pues ahora con Roma, otro día con otra asociación, estamos ahí compartiendo estos espacios para pensar en común, aprovechar en común de la experiencia y nutrirnos unos a otros. Con lo cual, bueno, mi enhorabuena también por este salto a estar en la perspectiva europea. Y además lo digo con fundamento, porque también ha habido años en que he estado ocupando algunas actividades en instituciones europeas. Digo en fundamento que lo que aquí ahora estamos haciendo a muchos europeos les interesa mucho. Así como nosotros antes era todo nada más que intentar aprender, a ver qué hacen aquí, a ver qué hacen allá, pues las cosas que ahora se están haciendo aquí, cómo se están articulando, digamos, procesos y procedimientos de ayuda mutua, procedimientos de afrontar la cronicidad, de trabajar por una vida más libre, más independiente, más atrevida, más compartida, pues en estos momentos sí es una fuente de inspiración también para otros europeos. Dentro de esto, tocamos el tema, bueno, que es un poco el encargo de hacer algunos comentarios, algunas observaciones sobre uno de los ejes centrales sobre lo que se desarrolla el proyecto, que, bueno, los van a contar ahí con más detalle. Es el tema de la autonomía, el tema del concepto y las prácticas relacionadas con la autonomía como, bueno, perspectiva, principio, inspirador de muchas prácticas nuestras en el área de la salud mental, particularmente en el área de la salud mental comunitaria, pero en muchas áreas, desde aspectos más estrictamente clínicos hasta aspectos más comunitarios, digámoslo así, ¿no? Más de la vida diaria. Entonces, no sé, yo pues no, por ser así un poco prudente, expondré lo que buenamente me parezca o lo que tengo un poco pensado, o recopilar, más que yo pensado, recopilar lo que hay sobre esto, sobre algunas ideas principales. Pero lo verdaderamente bonito sería pasarnos a contar un poco cómo lo veis, qué experiencia tenéis del desarrollo de vuestra autonomía personal en el contexto, en el área de la salud mental, en los procesos de ayuda, los procesos de atención, digamos, las personas con quienes compartís la aventura de recuperar la salud, de recuperar la salud mental, la aventura de ir saliendo de atascos, a veces biográficos, vivenciales, existenciales, la aventura de tratar con los profesionales, sean psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Ya me gustaría que nos dijerais con franqueza hasta qué punto os parece que entre unos y otros hay una apreciación y un respeto por la autonomía de cada uno de vosotros, ¿no? Sí me gustaría. Con toda seguridad que esa apreciación y ese respeto no es de la máxima categoría, con toda seguridad. Habrá algunos casos, a lo mejor que sí, pero muy a menudo no. Nosotros venimos de unas prácticas, lo digo yo, vamos, en primera persona, digámoslo así, parte, me imagino, será compartido con los otros colegas, pero a lo mejor unas cosas más, otras menos. Yo en concreto, ya en este caso, ya no solamente como Mariano Hernández, sino como psiquiatra, formado en los últimos años, los años 70, 80, y luego incorporándome a todas las prácticas comunitarias, principalmente en Madrid, en los 90, en los 2000, etcétera, pues vivimos de unas prácticas en las que nos hemos tenido que reconvertir mucho también mentalmente, mentalmente. No solamente intentar reconvertir nuestros dispositivos, nuestras estructuras. Hemos pasado, desde el punto de vista tangible, del antiguo hospital psiquiátrico a la red de servicios de atención en contexto de salud mental comunitaria. Hemos pasado de unas instituciones que anclaban su poderío y su práctica en psiquiatra y enfermería, o auxiliares, clínica muchas veces, a unas prácticas en las cuales pues, estamos en un amplio abanico de interdisciplinariedad. Hay cantidad de profesionales que están implicados desde áreas más sanitarias, más clínicas, más psicológicas, más pedagógicas, más educativas, más sociales. Y entonces, bueno, hemos pasado todo esto.
Y desde el punto de vista tangible, pues se ven los edificios o se ven incluso los roles que ocupamos cada uno. Pero ¿cómo trabajamos? Nosotros venimos de unas tradiciones en las cuales lo que teníamos eran enfermos que estaban, se consideraba que estaban fundamentalmente desprovistos de razón, dicho así grueso, estas cosas lo discutimos, ¿no? Y que por tanto estas personas tendríamos que encontrar los modos y maneras de que hicieran lo que nosotros queríamos que tenían que hacer. La persona tiene que, pues sin salir 15 días, porque le va a venir muy bien estar aquí quieto, sin salir, sin recibir visitas 2 meses, porque el trato con la gente le va a sentar mal que no reciba visitas. O que haga deporte todos los días, 2 horas, y si no quiere, pues le empujaremos, le ayudaremos a que vaya a hacer deporte. Y que tome esta y aquella medicación. Exagero un poquitín quizás, ¿no? Pero quiero decir, veníamos de una mentalidad en la cual supuestamente la psiquiatría, aun cuando estaba, y sigue estando, desafortunadamente todavía, bastante carente de mucho conocimiento científico, pero por la experiencia acumulada, por las opiniones predominantes de los expertos, de nuestros maestros, de los antiguos, de los que habían ido estudiando las cosas, sobre todo en los hospitales psiquiátricos, supuestamente sabíamos lo que había que hacer. Y el paciente lo que tenía que hacer era, bueno, ser un buen paciente. ¿Qué era ser un buen paciente? Pues cumplir con lo que te dicen que hay que hacer, ser más o menos sumisa, sumiso, bueno, adecuarse a las instrucciones que se dieran y dejarse tratar, dejarse llevar y dejarse conducir, ¿no? Este era un modelo que en términos generales, veréis un poco en los escritos y en las cosas, modelo podríamos decir muy centrado en el profesionalismo, que el profesional es el que dice lo que hay que hacer y dejar de hacer, un modelo desde el punto de vista de las relaciones interpersonales principalmente autoritario, es decir, que hay alguien que tiene la autoridad y la ejerce a través de dar instrucciones, ¿no? Es más, pues tradicionalmente se decía, fulanito está sometido a tratamiento de estas características, ¿no? Por tanto, estar en tratamiento, estar sometido, pues decía amablemente, ¿verdad? No es como estar sometido o una, pero las palabras también indican un poco estas cosas, ¿no? Y no solamente el caso, digamos, sabemos que las vidas tal y más las prácticas profesionales frente a la tendencia de algunos a imponer pues, lo que hay que hacer, la tendencia de otros muchos a llevar a contraria a lo que se quiere hacer. Pero intervención, diríamos, entrar en el profesionalismo voluntario y conducido desde la óptica de que alguien sabe lo que hay que hacer y el otro lo que hay que hacer es dejarse llevar, es lo que genéricamente llamamos el modelo paternalista. El modelo paternalista es el que, bueno, hace uno de buen padre, ¿no? El psiquiatra, la buena enfermera, bueno, es el que sabe lo que hay que hacer. Y este modelo paternalista, siendo francos y siendo sinceros también, digamos, en la esfera mundial, digámoslo así, está principalmente arraigado en lo que en términos generales podemos llamar, bueno, la cultura mediterránea. En Europa hay diversidad también de enfoques y de culturas, etcétera, etcétera. De siempre hemos sabido que a veces los países nórdicos o los anglosajones son un poco menos, en fin, un poco más individualistas, ¿no? Más a su bola y quizá aparentemente como más respetuosos con lo que cada uno quiere hacer. Y nosotros, en la cultura mediterránea ha habido un predominio más de, quizá por una forma determinada de entender. Bueno, esto se podría interpretar de muchas formas, pero una de ellas es quizá la forma de trasladar a la práctica profesional los principios de la caridad cristiana, que es hay que ocuparse de la persona debilitada, la persona que está mal, etcétera, y hay que ocuparse de aquella forma en que nosotros creemos saber lo que hay que hacer. Hay que decirle lo que tiene que hacer. Hay que instruirle y hay que conducirle por por la buena educación y las buenas prácticas. Y quizá esto trasladado a las prácticas profesionales era un poco esto. Los profesionales éramos los que ejercía esa función, podríamos decir, paterna, por eso se dice paternalismo. El paternalismo es ese principio que está detrás de muchas prácticas profesionales y de prácticas sociales, a través del cual la responsabilidad principal, la iniciativa, etcétera, se deposita en alguien que sabe y el que está susceptible, bien sea de aprender o en este caso de hacer una transición de la enfermedad a la salud, lo que tiene que hacer es un poco dejarse obedecer. Este principio, pues, bueno, como es natural, a veces
practicado con flexibilidad y con amabilidad, pues a veces da algún resultado. Pero otras muchísimas veces, ¿qué es lo que sucede? Pues que genera personas a veces sumisas, desresponsabilizadas de su compromiso con el tratamiento, que juegan su destino al albur de lo que el profesional le vaya a decir. Si ha acertado, y entonces depende de las cosas. Hombre, si se trata de tratar una neumonía, pues es muy importante lo que diga el profesional, ¿no? Esto es a ver qué antibióticos es el que hay que tomar. Pero se trata de tratar cómo procesar una situación depresiva, cómo abordar un conflicto interpersonal grave, cómo dirimir cuestiones del mundo interno, que cosas que nos abruman la mente, desde bueno, pues, escuchas de voces hasta elaboraciones sui generis de la forma de entender el mundo, hasta los cambios que uno puede tener en la sensación de quién soy yo, qué pinto en este mundo, qué me debería dedicar a hacer. Si esperas que todo eso te lo resuelva el profesional, pierdes muchísimas oportunidades de saber acerca de ti mismo, de sentirte dueño y responsable de tu persona y de tu vida y de, por tanto, tomar ahí una iniciativa y un protagonismo contundente. Bueno, pues si ahora por un momento nos hacemos a la idea de que encogemos ese tradicional paternalismo de usted a callar y haga lo que yo le diga y nos pasamos a una historia distinta, en la cual dice, yo soy un profesional y usted viene aquí a hacerme una consulta. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué es lo que quiere usted hacer con su vida? ¿Qué síntomas son los que más le hacen sufrir? ¿Qué es lo que preferiría quitarse de encima? ¿Qué es lo que preferiría cambiar? ¿Qué cambios personales le interesan reorientar? Está hasta el gorro de la vida familiar y querría vivir independientemente. Bueno, ¿ves? Está hasta el gorro de estar más solo con la una y lo que quiere es vincularse, estar con otras personas. Tiene un desarrollo formativo y profesional que le interesa o ha pensado que querría cambiar esto. Entonces, claro, aquí el profesional se pone al servicio de las opiniones, deseos, experiencias y preferencias de la persona a la que se atiende. Pues un poco esta imagen, no sé si sirve mucho, sería la que me parece que indicaría bastante del cambio en el que estamos de un antiguo modelo principalmente paternalista a un nuevo modelo principalmente centrado en la autonomía. Porque la autonomía lo que significa es que los procesos de evolución dentro de de la ayuda que se busca o que se presta, desde la autoayuda hasta la ayuda mutua, hasta la ayuda prestada por profesionales, Creo que todavía no estamos para dimitir, ¿no? de la cuestión. Aquí no pintamos nada y yo considero, bueno, me gusta mi profesión y creo que he contribuido a ayudar a algunas personas, pero he tenido que ir aprendiendo mucho. He tenido que ir aprendiendo mucho a escuchar, ¿no? Porque lo que yo sé acerca de la psicosis, acerca de la esquizofrenia, acerca del trastorno bipolar, acerca de la neurosis obsesiva, lo que sea, bueno, pues es una fuente de conocimientos interesante. Pero lo más importante de todo eso, si yo ayudo a transferir esa fuente de conocimientos a la persona que está peleando con sus problemas para salir adelante. Y aprendo a escuchar qué es lo que plantea, qué experiencia personal tiene, por dónde van sus sueños, sus necesidades, etcétera, etcétera. Por tanto, un cambio de la práctica profesional, de estar centrado en el conocimiento del profesional a estar centrado en la captación de necesidades, preferencias y objetivos de la persona que consulta, este es uno de los cambios principales que se han venido dando en los últimos 40 o 50 años en la perspectiva de la salud mental y que viene amparado por la relevancia del principio de autonomía. Bueno, esto como pequeño encuadre general inicial. Una vez que doy por sentado, aunque ahora leeré alguna definición, un poco de autonomía, pero una vez que ya nos acercamos a que estamos en un cambio cultural en el cual el principio de autonomía va tomando cuerpo y vamos pasando de antiguas prácticas en las cuales, dígame doctor, ¿qué tengo yo que hacer? O dígame señorita, si le pregunta a una persona que está colaborando, señorito, lo que sea, dígame qué es lo que tengo que hacer, a una cuestión en la que nosotros decimos en qué le podemos ayudar, qué idea tiene de lo que necesita, qué experiencia ha acumulado también de lo que ha intentado hacer hasta ahora, las ayudas que ha recibido. Y, por tanto, toda esa riqueza de experiencia personal, toda esta riqueza de motivación para hacer o para dejar de hacer, el conocimiento de los temores, de los miedos y también de los sueños, de los anhelos, es lo que va a guiar los procesos de tratamiento. Ese es una cuestión muy importante. Decía que luego la autonomía podemos considerarlo, aunque ahora vamos a hacer un recorrido así muy general, muy superficial, pero para que quede dicho y luego podemos, a lo mejor, si tenemos tiempo, discutir un poco sobre ello.
tres ejes. Uno, el aspecto estrictamente clínico. Otro, el aspecto legal, que es muy importante. Ahora daremos un pequeño repaso. Y otro, el aspecto ético. El mundo de la ética, como sabéis, es el mundo de los valores, ¿no? Es decir, los valores que guían nuestra práctica. Así como, entonces, también para resumir, os diré que desde el punto de vista de la práctica de las ciencias de la salud, hay lo que se llama los 4 grandes principios de la bioética. Es decir, hay principios éticos, principios de valores que rigen nuestras prácticas profesionales en el ámbito de la salud, incluida la salud mental, salud general. Y estos principios tradicionales están intuitivamente, quizá todos los tengáis en la cabeza, pero bueno, viene bien a veces dejarlo dicho, ¿no? Uno, el principio de no maleficencia, no hacer daño, lo que la medicina siempre estableció como primum non nocere, lo primero de todo, no hacer daño. Es decir, no empeorar las cosas. Cuando uno viene a que, y nosotros en esto, los galenos, los médicos, tenemos a veces mala prensa. Porque dice, ojo, que por menos de nada te estropean la vida, ¿no? Si no te aciertan o si te conducen mal o lo que sea. Primero, no. Segundo, bueno, o principio tal, el principio de justicia. Tomar medidas que contribuyan a la mejor redistribución del bien que es la salud. Esto significa, pues, aprender a repartir desde generar mecanismos de acceso a los servicios en los cuales todo el mundo tenga acceso a los servicios de una forma equiparable, hasta redistribuir los recursos que tenemos. A veces los recursos son camas, a veces los recursos son tiempo de los profesionales, a veces los recursos son fármacos. Pues, un principio de justicia es que no por atender muy bien a algunos se queden muy mal atendidos otros. Y esto es un principio básico que hace a la salud pública y también a la salud de uno a uno, consulta a consulta. Al hilo de esto me gustaría recordar una cuestión que está en primera línea, que a algunos de nosotros nos sirve como un eje rector muy importante en nuestra práctica, que es lo que una pareja de médicos ingleses, pareja en el sentido de hombre y mujer, que murieron hace muy poco, Tudor Hart, establecieron como ley de cuidados inversos. Esto tiene mucho que ver con la justicia en la práctica de los servicios de salud. Esto que es que si nos dejamos llevar por la iniciativa espontánea, muy a menudo vamos a dedicarnos más tiempo, más energías y más recursos a atender a personas que nos saben pedir muy bien lo que quieren, vienen a nosotros diciendo, pues, yo quiero una psicoterapia o yo quiero unos fármacos que me ayuden a esto o a aquello, lo de más allá, y saben, son cercanos a nuestra forma de entender las cosas, y nos saben, digamos, pedir, ¿no? Y muchas veces, si dejamos que las cosas fluyan espontáneamente, dejaremos de atender a personas que necesitan mucho de nosotros, pero que por alguna razón no vienen a pedirnos ayuda. Porque desconfían de los médicos, porque tienen una vida muy desorganizada y muy alejada y, pues no sé, a lo mejor han ido un día a consulta, han llegado tarde y le han dicho, bueno, pero usted ha llegado tarde, no lo puedo atender, ya venga otro día, ya vuelve. En fin, a veces personas muy necesitadas de atención no reciben la atención dedicada. Por lo tanto, el principio de justicia es muy importante y hay esto que se llama ley de cuidados inversos que estamos obligados a intentar contrarrestarlo. Tengo que saber repartir mi tiempo entre la gente que más lo necesita, no solamente el que más amablemente me pide consultas o el que más amablemente viene a pedir ayuda, sino quizá el que más lo necesita. Y luego están estos otros 2 principios. El principio de la beneficencia. El principio de la beneficencia es hacer todo lo posible para procurar el bien a la persona que nos pide consulta. El principio de la beneficencia está muy bien, pero la cuestión es que nosotros en la práctica, sobre todo en la práctica psiquiátrica, en la que tantas veces hay una tensión entre lo que el sujeto, el paciente en este caso, quiere o nos pide y lo que nosotros le ofrecemos, pues claro, la interrogante del principio de la beneficencia es, ¿tenemos que darle lo que mejor le viene, lo quiera o no lo quiera? Esta es una pregunta muy importante. Hasta ahora nos hemos seguido regulando por el principio del paternalismo, es sí, le tenemos que dar lo que creemos que le viene bien, lo quiera o no lo quiera. Frente a esto surgen los defensores del principio de autonomía. No. Nosotros no somos quien para imponer a nadie lo que creemos que le viene bien si esa persona no quiere ese mejor para sí mismo. No sé, el ejemplo es, pues sabemos todos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que a lo mejor dicen, no, yo rechazo una transfusión de sangre porque mi religión no lo impide, no lo quiero,
y si me muero, me muero, pero yo no acepto esto. Entonces, bueno, pues muchas veces o alguien en huelga de hambre, voluntariamente no quiere comer tal, y en el caso de la atención psiquiátrica estamos muy a menudo en el filo de cómo hacer para respetar las actitudes de los pacientes cuando tienen una actitud negativa frente a nuestras propuestas y quieren otra cosa o no quieren lo que nosotros les proponemos. Entonces ahí suele haber lo que llamamos un conflicto ético y a veces un conflicto técnico. El conflicto entre el principio de beneficencia y el principio de autonomía. El principio de beneficencia amparado en el paternalismo dice hemos de darle lo que necesita, lo quiera o no lo quiera. El principio de autonomía es no, nosotros no somos quien, hemos de respetar la propia voluntad de la persona, que es quien tiene que decidir cuáles son sus preferencias, cuáles son sus objetivos, cuáles son. Lo lanzo aquí por si queremos discutir sobre ello. Es algo que está en el día a día como... Para que no nos dé tiempo... Estoy empezando. Venga, vale. Rematamos rápidamente. Mira, simplemente os leo una cuestión que inspira el principio de autonomía, que es de un liberal muy reconocido. Dice, la única finalidad por la cual el poder médico en este caso, el poder, puede con pleno derecho ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio fin físico o moral, su propio bien físico o moral no es justificación suficiente. Bueno, lo dejo un poco para pensar sobre ello y discutir. Esto lo proponía Stuart Mill, un antiguo ideólogo liberal, diríamoslo así, ¿no? Para bien o para mal, el liberalismo tiene muchas connotaciones, pero ampara este principio de autonomía. Es decir, no somos quien para decir, tómate esto que te va a sentar mejor que esto otro. Bueno, segundo, para ir cerrando, dame 2 o 3 minutos, vamos cerrando. Decía un poco el tema legal. Por tanto, esto como principio ético, pues a discutir. A veces en la vida nos enfrentamos con conflictos éticos. Nosotros en la práctica profesional nos enfrentamos con conflictos éticos entre el principio de beneficencia y el principio de autonomía. Le pongo ahí la inyección aunque no quiera y lo fuerzo, o si no quiere, pues mira, dejamos estar y si se encuentra peor y viene a decir que sí, que me lo he pensado mejor y que el tratamiento, pues entonces lo ponemos. En eso estamos todos los días. Es una historia para discutir. Bueno, yendo a la parte legal, y simplemente porque en esto las cosas han cambiado muchísimo en estos últimos años, simplemente quería recordaros, después de la Constitución Española, etcétera, etcétera, la primera ley en la cual se incluye algo con relación a los pacientes y también a los pacientes con problemas de salud mental que tenga que ver con el respeto a la cuestión de la autonomía, es la ley de autonomía del paciente, efectivamente. La ley de autonomía del paciente es la que se ampara sobre todo, lo digo en 2 palabras para que, en la cuestión del consentimiento informado. Aquí no se puede hacer nada sobre un paciente sin haberle dado explicaciones de qué consiste, cómo le vemos nosotros, una evaluación, digamos, diagnóstica, en un sentido muy amplio de la palabra, qué tratamiento le ponemos y por qué y para qué, y si una vez que sabe esto, lo acepta. No podemos administrar ningún tratamiento que no sea libremente aceptado mediante consentimiento informado, excepto situaciones de extrema gravedad en la cual corre peligro la propia vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ley de autonomía del paciente del año 2002. A continuación viene otra ley muy importante en la legislación española, que es lo que generalmente llamamos como la ley de dependencia, que es la ley de promoción de la autonomía personal y apoyo a las situaciones de dependencia, del año 2006. Ahí se define cómo se entiende desde el punto de vista estrictamente legal el concepto de autonomía. Para no equivocarme, os lo leo y voy acabando. Dice, a efecto de la presente ley se entiende por autonomía la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Así se entiende libre autonomía que consagran las leyes. Por cuestión, no sé si de horas o de días, porque fue prácticamente en las mismas fechas, diciembre del año 2006, es cuando sale la ley de promoción de la autonomía personal y de apoyo a la dependencia, se proclama la Convención de Naciones Unidas, lo que habréis oído la Convención de Nueva York, la Convención de Naciones Unidas, en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí se refuerza aún más, digamos, toda una relevancia de confianza en el principio de autonomía, de tal modo que se establecen
parámetros de que las personas con discapacidad de cualquier tipo, física, sensorial, psíquica, derivados de problemas de salud mental, conservan toda su capacidad jurídica, y conservan la capacidad y derecho a libertad y seguridad personales. Bueno, esto tiene muchísimas ramificaciones porque hasta ahora en la práctica, como sabéis, por ejemplo, el Código Civil Español establecía la posibilidad de incapacitar a alguien y ejercer una tutela. Como consecuencia de la aplicación a la legislación española de la Convención de Nueva York del año 2006, que España firma en el 8, me parece, y que tarda tiempo luego en irse articulando, se sale una ley importantísima, la ley más importante de reforma del Código Civil del año 2021, que establece un cambiazo en la forma de entender lo que venían siendo los procesos de incapacitaciones y tutelas. De tal modo que queda abolida la incapacitación. A partir de entonces no existe el concepto de incapacitación y quedan abolidas las tutelas. De tal modo que se sustituyen los antiguos reconocimientos de incapacitaciones y tutelas por un reconocimiento de persona que por mor de su situación de discapacidad necesita muchos apoyos y se promueven, los organismos públicos se comprometen a promover los apoyos que la persona necesite para poder acceder al ejercicio pleno y real de la capacidad jurídica, al ejercicio pleno y real de sus libertades y al ejercicio pleno y real de las necesidades de derecho a la libertad y seguridad personales. Bueno, como de aquí se derivan muchísimos datos, otras normas, etcétera, etcétera, que ahora ya no vamos a entrar en ellas, pues lo dejamos ahí y queda un poco apuntado algunas de las cuestiones principales de la autonomía, que era lo que me habías encargado. Y no me he dado cuenta que me había pasado de tiempo. Gracias. Voy a ser ágil, voy a dar la palabra a Bárbara, que nos va a contar su experiencia en lo que han sido las visitas de estudio al proyecto. Y nada, pues en sus manos queda. Hola a todos y a todas. Bueno, lo primero, gracias por contar conmigo en el evento de hoy. Y bueno, ya había preparado un poco, además de mi experiencia personal en el proyecto MAP, que he tenido pues la oportunidad de participar mucho, ¿no?, en este proyecto, pues de lo que venía hablando un poquito Mariano, ¿no?, del tema de la autonomía visto desde la perspectiva de la primera persona, ¿no?, de las personas que vivimos con este sufrimiento psíquico, pues yo venía un poco pensando, ¿no?, cuando me preparaba en esto, ¿no?, en cómo hemos pasado de un rol de paciente enfermo, ¿no?, que comentaba Mariano, un rol pasivo en el que no tenemos nada que decir, ¿no?, solamente esa sumisión, a todo lo contrario, ¿no?, que es un rol activo en el que las personas pues tenemos derechos, obligaciones y podemos decidir. Entonces, a mí es verdad que cuando hablaba de autonomía y al principio con el proyecto MAP siempre me venía un poquito el tema de independencia, trabajo, ¿no?, empleo, como una manera de ser independiente más como a nivel eso, no sé, vital, ¿no? Y luego es verdad que dándole una vuelta, ¿no?, llegué a, bueno, es que ser autónomo o autónoma es tomar mis propias decisiones. Ser autónoma es que se me considere, ¿no?, partícipe de mi propio proceso cuando estoy pasando por un problema de salud mental. Pues si quiero decidir sobre mi tratamiento que ha comentado Mariano o mi situación vital, ni que me obligan a trabajar o a no trabajar o a estudiar o a no estudiar, ¿no? Y creo que esto es muy importante para la recuperación de las personas que tenemos problemas de salud mental, ¿no? Nos hace tener ese papel activo, esa responsabilidad, porque también es una responsabilidad, ¿no?, y esa decisión de yo voy a hacer esto, porque si me lo impone otro, yo creo que no funciona, ¿vale? A la larga no funciona, no sé si puede funcionar un tiempo, pero a la larga si no sale de mí, si no... Vamos, yo creo que todas las personas que en algún momento nos hemos visto envueltas en un proceso de este tipo, si yo no quiero y hago por salir de casa porque yo quiero, a lo mejor obligada voy a salir unos días, pero a la larga esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues llega a MAFE el proyecto MAP y bueno, pues deciden contar conmigo para las visitas de estudio.
Yo en ese momento soy presidenta de AMAFE, como ha dicho Joseba. Entonces, bueno, pues yo en esto sí que voy a hablar un poco más personal, ¿no? Cómo lo he vivido yo, porque la verdad es que ha sido como un momento muy bonito de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que este proyecto tiene varios agentes que luego comentará Laura en la segunda parte, que están dentro, ¿no? del proyecto, pero hay una parte que para mí, o desde luego, tal y como yo lo he vivido, protagonista, que es la primera persona. Se ha contado con nosotros. Mariano ha comentado lo importante que era escuchar lo que teníamos que decir, ¿no? que es como bastante de perogrullo, ¿no? Pero es como, jolín, ¿qué necesidades tiene este colectivo? Pero no les preguntamos nunca. Vamos al estudio que hizo Menganito o Menganita, ¿no? O tal, pero a nosotros no se nos pregunta. Entonces, eso es importante. Creo que hay otros agentes, pero creo que el de la primera persona ha sido como bastante clave. Tanto en las visitas de estudio que he vivido yo, como en los focus group que luego os comentará más Mateo, en los que también he podido participar. Y lo que lo que me encuentro es que tanto AMAFE como Clubhouse Ítaca, que es el socio colaborador de AMAFE en este proyecto, pues es verdad que se dedican a cosas distintas, tienen metodologías diferentes, pero al final uno de los valores importantes y que están ahí es que cuentan con que la persona es la protagonista de su vida y tiene que estar en el centro, ¿no? De todo. Entonces, mi experiencia en el proyecto ha sido muy bonita. Como primera persona he sido parte del proyecto, que yo nunca había estado en una así de rollo proyecto europeo y marcharme de viaje y tal. Y la verdad es que me he sentido muy valorada porque me he sentido como una compañera más, junto con el resto de compis con los que he hecho estas visitas de estudio. Y en enero de 2023, que es cuando realizamos la primera, pues junto con Joseba, con Laura y con Ana, yo me siento como una persona más de la delegación de AMAFE, ¿no? A Roma, a conocer esta metodología, a aprender de cómo se trabaja en Clubhouse Ítaca. Yo aprendí muchísimo con todas las personas que conforman este Clubhouse. Conocí otra metodología diferente, muy compatible con cómo AMAFE hace las cosas. Y me pareció súper interesante, fue muy, muy intenso, mucho trabajo, muchas reuniones, hablar en inglés de repente, que yo no me había lanzado nunca jamás en mi vida, y ahí estaba hablando en inglés. Y a la vez también estaba desarrollando el otro rol, ¿no? Que era más profesional, porque en ese momento estaba realizando prácticas en el Departamento de Comunicación de AMAFE con Verónica. Entonces es verdad que tuve también esa otra parte, ¿no? de desarrollar pues, un rol de ser como la que lleva las redes allí en Roma, porque estoy allí y bueno, pues trabajando con ella. Entonces también como que había otra cosita más, ¿no? Ahí a sumar. Esto además desembocó que luego a los meses pues me incorporé al equipo técnico de AMAFE como una profesional remunerada, ¿no? O sea, un poco para que veáis que Gema cambió la vida en el 2023. Entonces, todo esto para mí es autonomía. Todo esto que me ha pasado, el sentirme una más junto con los profesionales, que mi voz no fuera diferente a la del resto, sino que incluso es verdad que a veces pues es como que, no sé, te escuchan con, ¿no? Y bueno, es algo que yo ya había vivido en AMAFE, porque en AMAFE yo ya llevo mucho tiempo colaborando y sí que he sentido desde hace muchos años que se me escucha, que se me valora, que mi saber y mi voz se tienen en cuenta, pero claro, ver que eso también te pasa en Roma, con gente que no conoces, pues está muy guay. Entonces es verdad que ha sido una experiencia muy empoderadora, ¿no? Para mí de mi vida. Es verdad que estoy muy agradecida por la oportunidad que ha supuesto. He crecido muchísimo a muchos niveles, tanto profesional como personal sobre todo. Y bueno, creo que también ha sido porque me ha pillado en un momento vital,
concreto, pero creo que es lo que MAP como proyecto también pretende, ¿no? Que es potenciar esa autonomía. No sé qué más comentar, yo tenía algo más, pero... Bueno, que creo que es verdad que el proyecto, esto que me ha pasado a mí, que he podido vivir de primera mano, ¿no? Creo que es un poco también lo que pretende este manual, ¿no? Todo esto es ese cambio, ¿no? Yo, como ha dicho Mariano, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Venimos de un modelo paternalista, manicomial, etcétera, y estamos como moviéndonos, pero que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que queda muchísimo por hacer. Has hablado de leyes desde el 2002, leyes que desde mi punto de vista no se cumplían en el 2002, ni en el 2006, ni hace 3. Entonces es verdad que creo que hay todavía mucho que cambiar y creo que manuales como este que va a salir con la idea de que tenga una repercusión no estatal, sino europea e internacional y que ayude a cambiar y que ponga un poco, ¿no? A todos esos agentes que hemos participado, nuestras ideas, nuestros saberes para ese cambio, pues yo la verdad es que me siento, o sea, es como algo que me siento muy guay de haber participado, pero que además lo hago porque yo me lo creo, o sea, creo que esto sirve, ¿no? Para cambiar y para que el tratamiento de las personas con sufrimiento psíquico sea cada vez mejor y ya está. Y bueno, pues nada, agradecer mucho a MAFE por contar conmigo, a todas las personas que han participado en el proyecto, en especial a Joseba y a Laura, que han sido ahí un poco compañeros de batallitas y de viajes y de todo. A los compañeros de Clubhouse también, porque la verdad es que ha sido un placer trabajar con todas estas personas, ¿no? Y es un modelo que cuando hable Gaia, la verdad es que es a tener en cuenta, el modelo Clubhouse. Y nada, y a vosotras y a vosotros por venir. Bueno, pues con estas palabras yo creo que podemos ir terminando la primera mesa para ir en tiempo, ¿no? Si acaso hacer un pequeño cierre para, digamos, hacer ese puente entre la primera mesa y la segunda sobre el contexto, ¿no? O lo que ha supuesto nuestra participación como asociación dentro de lo que son los proyectos europeos. ¿De dónde nace, ¿no? ese interés? Y es que hay un dolor, podemos decir, que es bien conocido en AMAFE, que es esa sensación, ese sufrimiento derivado de la soledad, del aislamiento, que todos los días, cuando las personas vienen a la asociación y deciden abrirse y compartir experiencias que hasta ese momento vivían con ocultación y con vergüenza, y que a la hora de poder tener un otro con quien poder exponerse y compartir en un espacio libre de prejuicios, esa realidad que vivimos en el día a día también es igualmente aplicable en el ámbito institucional. Y es que hemos llegado a un punto en el que, como asociación, nos preguntamos hasta qué punto podemos darnos a conocer nuestra práctica, nuestra experiencia y al mismo tiempo ser permeables a las experiencias y los aprendizajes de otras entidades. Y ese es el espíritu fundamental de la colaboración europea, de la suerte que hemos tenido de ser escuchados, de poder haber aprendido tanto y, en definitiva, de participar en este proyecto a la hora de construir de una manera compartida un nuevo conocimiento. Estamos en el evento de hoy anticipando la presentación de un manual que recogerá todas las conclusiones de las reflexiones que hemos hecho participativamente, tanto periodistas como profesionales, como personas con problemas de salud mental, como familiares, con ese hilo conductor colaborador de apertura y de construcción compartida del conocimiento. Esa es la hoja de ruta que hemos seguido, que nos ha encantado, que tanto nos ha enseñado y que esperemos sea la primera de muchas. Y sin más, para ya entrar en lo que son los detalles en sí del proyecto, os dejamos con la segunda mesa a cargo de Laura, de Mateo, de Gaia y de Conchi, que nos ayudará con la traducción de lo que compartan con nosotros los compañeros de la Clubhouse Ítaca.
Hola, buenos días a todos y a todas. Nada, pues en esta segunda mesa vamos a centrarnos más en lo que ha sido el proyecto en sí. Tengo aquí a mi izquierda a Mateo Gualdaroni, que, bueno, no sé si presentarte como influencer en salud mental o cómo, pero bueno, que ha sido participante dentro de los grupos focales de que han tenido lugar en este proyecto y bueno, luego nos contará un poquito más cómo se ha sentido y compartirá sensaciones, conclusiones, experiencias. Y bueno, también tengo aquí a Conchi Suárez, nuestra traductora oficial, italiano-español, español-italiano. Y nada, bueno, pues por centrarnos un poquito más en el proyecto, vale. Simplemente contextualizar que este proyecto MAP se encuentra dentro del paraguas Erasmus+, que es una iniciativa de la Unión Europea que promueve, entre muchas cosas, el tema de la educación, de la formación, la movilidad y el deporte en Europa. Dentro de este programa nosotros nos encontramos en la línea K210, que es la de educación para personas adultas, en la parte de asociaciones a pequeña escala, que lo que principalmente promueve esta línea es la cooperación transnacional, el tema de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Como podéis ver un poquito aquí de manera muy breve, lo que nos ha aportado, aunque ya ha comentado Joseba un poquito, por un lado ha sido pues que una asociación como AMAFE, una asociación de barrio pequeñita, haya podido traspasar fronteras y poder colaborar con otras entidades, que eso, si no es de mano de programas como Erasmus, pues nos es muy complicado. El tema de desarrollar oportunidades de aprendizaje, hemos podido, por un lado, como han comentado también Bárbara, aprender de ese modelo Clubhouse, que aquí en España, en las capitales del sur, no es tan conocido o es un poco difícil ponerlo en marcha. Pues bueno, pues poder aprender de una capital del sur, ver cómo lo están desarrollando, pues ha sido increíble. Y ellos también aprender del modelo asociativo, ¿no? Y de cómo intervenimos en AMAFE. El intercambio de experiencias, por supuesto, y el impacto en la comunidad, porque al final lo que tiene este proyecto o lo que buscamos es aprendizaje, el poder incorporar todo lo que hemos aprendido en nuestras prácticas diarias y bueno, pues seguir aprendiendo y mejorando dentro de AMAFE y también Ítaca incorporando pues todo lo que ha aprendido de nosotros. Es esta. ¿Por qué MAP, no? MAP surge como una iniciativa para reflexionar sobre ciertos aspectos relacionados con la salud mental y la promoción de la autonomía. Véase el empleo, las intervenciones familiares, también el papel que juegan los medios de comunicación. Este proyecto lo hemos desarrollado junto con la Clubhouse Ítaca Roma, que para todas aquellas personas que no lo conozcan, aunque luego Gaia explicará un poquito más, es una asociación de personas voluntarias que nace en 2010 a través del modelo Clubhouse. Este modelo, que igual Gaia pues introducirá y comentará mejor que yo seguramente, pretende promover la participación activa de las personas miembro en todas las acciones, ¿no? La toma de decisiones que se ha comentado en la primera mesa, ¿no? Y también fomentar ese apoyo mutuo. Dejan a un lado todo el tema de la práctica clínica. Para que nos entendamos, no hay terapias de grupo, no hay intervenciones individuales, que es algo que nos llama bastante la atención viniendo del movimiento, ¿no? del que venimos. Bueno, lo que nos hacía o lo que nos movió para llevar este proyecto con la Clubhouse fue que tiene una metodología, como he dicho antes, muy interesante, poco conocida para nosotros, pero que aunque seamos metodológicamente muy diferentes, esencialmente compartimos lo mismo, que es poner en el centro de la intervención a la persona, empoderarla y que sea ella la que decida qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Los objetivos que tenemos principales con el proyecto MAP es, obviamente, el intercambio de experiencias, el aprendizaje,
de todo esto que hemos aprendido, reflexiones, conclusiones, elaborar el manual de buenas prácticas y, por supuesto, difundirlo. No queremos que esto se quede solamente en AMAFE como algo interno y nuestro, sino que sea capaz o que podamos ser capaces de que se replique fuera de nuestras instancias. De manera transversal también pues poder llegar a las administraciones que tomen nota de esto y que bueno, pues puedan a lo mejor pensar o orientar otras líneas de atención o de intervención, ¿no? Y también bueno, a los medios de comunicación, que bueno, ahora en los grupos focales ya contaré un poquito más. Es que ya me he venido aquí, ¿no? No. Los grupos principales a los que va dirigido el proyecto, principalmente, obvio, es las personas con un problema de salud mental. También son las familias y las personas allegadas, porque en el sur, en el Mediterráneo, la familia es un pilar muy importante y que no podemos apartar en el proceso de intervención, sino que tienen que hacer equipo. Entonces, obviamente, tenían que estar presentes en el proyecto. Y los profesionales, ¿no?, que nos dedicamos a la intervención, pues también pues para darle una vueltecita y reflexionar sobre las prácticas que hacemos en nuestro día a día y ver pues cómo las podemos mejorar. La metodología del proyecto desde sus inicios siempre se propuso como una metodología participativa, no solamente por las personas que participan, sino también entre las entidades. Siempre quisimos que en cada paso del proyecto fuera todo consensuado y que fuera algo cooperativo. En cuestión de las actividades, cómo hemos podido enfocar esa metodología participativa ha sido a través de, por un lado, las visitas de estudio, que ha comentado un poquito más Bárbara, que ahora comentaré también más, y los grupos focales. En cuanto a las visitas de estudio, como han contado antes, tuvimos la primera, que fue el primer acercamiento, donde empezamos a crear esos vínculos, que fue en enero del 2023. Tuvimos la suerte que durante una semana pudimos estar conviviendo en la Clubhouse, aprendiendo de su metodología, conociendo también a sus miembros y bueno, poniéndonos en contacto incluso con otras Clubhouse de otros lugares, ¿no? Fue la verdad que algo bastante brutal. Y bueno, también empezar a encaminar los pasos que venían de este proyecto, pues qué temáticas queríamos meter dentro del manual, cuáles dejábamos fuera, el por qué. Como he dicho, siempre todo queríamos que fuera consensuado. Hace un par de meses tuvimos la suerte de que nos pudieron visitar, pudimos enseñarles pues, cómo intervenimos, el equipo, el modelo asociativo, tuvimos reuniones con la Confederación, con la Federación, porque eso es algo que allí vimos que eso no estaba muy alejado. Ellos no tienen esta red que por suerte tenemos aquí en Madrid y en España las asociaciones. Otro paquete de actividades muy importante fueron los grupos focales. Como he dicho antes, en la visita de estudio de enero pudimos decidir qué temáticas queríamos que se incluyesen dentro del manual. Bueno, para los que a lo mejor no conozcan qué es esto de los grupos focales, es una técnica de investigación cualitativa que busca o que el dato es las experiencias de las personas. Estos grupos focales tuvieron una media de participación de unas 8 personas y se replicaban tanto en Madrid como en Roma. Y lo que hacíamos era después, en una reunión vía Zoom, compartir las conclusiones que teníamos en común, que creíamos que podíamos incluir en el manual, etc. Las temáticas que elegimos, que queríamos abordar, así ya están aquí, es que como no veo. Teníamos por un lado el empleo, las familias, la promoción del cuidado de la salud mental y el papel que juega el género, el modelo Clubhouse y el modelo AMAFE, compartir qué cosas teníamos en común, qué cosas pues eran muy diferentes, qué podíamos incorporar, etcétera. Y el papel que juegan los medios de comunicación, que nos parecía también esencial y de hecho fue una oportunidad que
por lo menos para mí, a nivel personal, nunca había tenido la oportunidad de acercarme a los periodistas y preguntarles sobre esto. Y la verdad que sacamos unas conclusiones muy interesantes, pero que no voy a desvelar porque si no, no tiene gracia el manual. O sea, spoilers los justos para que podáis meteros dentro o podáis chequear el manual y leerlo y aprender también, ¿no? Pero bueno, hay una serie de conclusiones que es verdad que luego Mateo va a contar en los grupos en los que ha participado, que ha sido bastante, pues ciertas reflexiones, pero bueno, aquí os traigo algunas, como en el empleo, la necesidad de adaptar el puesto a las necesidades de la persona, pues ya sea en horario, ya sea en la clarificación de tareas. Atender las preferencias de las personas, que es a lo que se quieren dedicar, no orientarles siempre a lo mejor hacia la misma función pues, administrativa, limpieza, sino atender que hay personas que cuentan con una formación extensa y que quieren trabajar de eso. Con el tema de las familias, la importancia de hacer equipo, muy importante, ¿no? Como hemos dicho antes, la familia es un pilar esencial dentro del proceso de recuperación que no hay que apartar, sino al revés, juntar y hacer piña e intentar ir a por los mismos objetivos. El tema de trabajar la culpa, eso también salió en los dos grupos, tanto en Italia como en Roma, muy importante, en Italia como en Roma, en Italia como en España. El tema de la promoción de la salud mental, igual el tema de promoción de la toma de decisiones, trabajar mucho en prevención, salió el tema de institutos, colegios, ¿no? El trabajar ya desde ahí, ¿no? También el tema de la formación del profesorado para la detección, muy importante. El tema de salud mental y género, apareció un tema que nos parecía también crucial y que pues a veces lo piensas, pero es verdad que tener 2 horas para hablar de ello, o hablar un ratito de ello, nos pareció muy guay, que fue el tema de la maternidad, cuando tienes un problema de salud mental. Que salieron cosas muy interesantes que creo que es de interés para todo el mundo. El tema de las tasas de empleo, de mujer más discapacidad, que son horrorosas. Los roles asociados al género, pues todos sabemos el tema del cuidado, ¿no? Que suele estar ahí. Los modelos de intervención en AMAFE y la Clubhouse Roma, es verdad que ambos tenían algo en común, que era la relación con los profesionales, destacar esa relación no tanto en un pilar alto desde el que miro al paciente, al revés, como una relación más igual, sabiendo qué papel desarrolla cada uno, ¿no? Esos vínculos tan importantes, el tema de hacer planes individuales de intervención y sobre todo el creer en las personas, creer en lo que estamos haciendo, creer que se pueden recuperar, que la autonomía y la recuperación tiene muchas caras, no significa vivir de manera autónoma, no significa tener un trabajo, tiene muchas caras y que es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto el tema de los medios de comunicación, que es lo que digo, que aquí personalmente salieron cosas muy interesantes, como el tema de informarse o entablar relaciones con las asociaciones de salud mental a la hora o antes de desarrollar un artículo, por ejemplo. E inventar lo que puse aquí, el tema del salseo. Evitar caer en ese salseo de noticias para vender más, sino intentar que esas noticias tengan un carácter preventivo y desestigmatizante. Bueno, y lo dicho, pues todo esto va a concluir en un manual de buenas prácticas que estará en español, en inglés y en italiano. Que este manual busca pues promover nuevos enfoques, repensar ciertas dinámicas que ya tenemos instauradas y mejorar al final un poco la práctica profesional existente, las intervenciones familiares, bueno, la promoción de la autonomía y también, como he dicho antes, intentar llegar a la administración y que replantee otras vías o nuevas líneas de intervención, de financiación, a raíz de información de primera mano de lo que se necesita en este momento. Y nada, bueno, eso lo podréis, esperemos que durante este verano o después del verano podamos ya tener esta guía ya para difundir, que la podréis encontrar en nuestra web de licencia abierta para uso y disfrute
de todo el mundo. Y sin más voy a la esencia, que al final son las experiencias, que es, como he dicho antes, el dato que ha movido y que nos ha ayudado, pues obviamente, a crear este manual. Le paso el micro a Mateo, que nos cuente, y luego pasaremos a Gaia, que se conectará virtualmente. Así que nada, muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Yo me llamo Mateo, tengo 30 años y bueno, llevo en AMAFE ya unos 7, 8 años y la verdad es que he visto en mí el cambio no solo a nivel de autonomía, sino como persona. Decir que, bueno, daros las gracias porque siento que me voy a sentir escuchado y creo que en estas situaciones es esencial, ¿no?, el sentirse escuchado. Decir que actualmente estoy trabajando, tengo mis amigos, vamos, no tengo una vida particularmente, digamos, fuera de lo normal o entusiasmante, pero sí que tengo una rutina y considero que he conseguido, digamos, esa autonomía que al principio yo creía que era imposible o que no podía tener. Y yo principalmente me había apuntado a este proyecto de MAP un poco también para hacer ver, jolín, un poco me sale la palabra fardar, ¿no?, de mi autonomía. Y cuando yo llego ahí, pues me doy cuenta que hay muchos matices de la autonomía y hay muchas maneras de ver la autonomía. Y eso a mí me abre la mente, me da un golpe de realidad increíble. Y la verdad es que lo agradezco porque me cambia de verdad como la percepción y la manera de ver pues esa situación. Perdonad que tiemblo, pero bueno, no pasa nada. Y nada, empezando por el proyecto MAP, el primer grupo que yo recuerdo es el grupo de empleo. En el grupo de empleo, en el focus group de empleo, lo que yo encuentro es gente que, bueno, trabaja de lo que ha estudiado, cosa que en mi caso no ha sido así. O también gente que tiene unas dificultades pues, que yo no tuve o dificultades añadidas que por suerte yo no he tenido. Como desde una sobremedicación o ver que todavía no encuentra su vocación o que tiene pues, sus dificultades que bueno, ahora mismo no tiene solucionadas o resueltas. En mi caso tuve una adaptación en mi trabajo que fue, pues a lo mejor empezar trabajando en una recepción en un ambiente bastante sano, cosa que muchos compañeros no tuvieron, y eso me hace sentir muy afortunado. La convivencia con los jefes, los compañeros, el saber relacionarme fue algo que fui aprendiendo durante, digamos, mi experiencia laboral. Y veo que en los focus, pues eso es muy diferente, ¿no? Hay experiencias de todo tipo, desde aquel jefe que te presiona o que no entiende lo que te está pasando y quiere saber cuál es tu diagnóstico, pues todo eso pues frustra muchísimo pues el querer continuar y querer tener esa autonomía. Poder tener una autonomía a nivel laboral, me sale decir. Y después, otro grupo que me impactó muchísimo fue el de la familia, porque bueno, la mayoría eran madres y veía lo que decía Laura, ¿no? El tener el mismo objetivo como equipo, pues que muchas veces por esa falta de comunicación yo, por ejemplo, no tenía. El saber dónde quería ir, cuáles eran mis miedos, por qué no me llevaba bien con mi familia, los miedos a la hora de decir, oye, mamá, no sé qué me está pasando, ¿no? El simple hecho de decir, mamá, no sé lo que me está pasando, pues eso a mí me generaba mucho distanciamiento con mi familia, el no saber el qué me estaba pasando. Y eso es algo que vi reflejado no solo en los compañeros en primera persona con un diagnóstico de salud mental o experiencia en salud mental, sino también en las madres, ¿no? Ese miedo de decir qué le está pasando a mi niña, a mi hijo, a mi hija, y a mí eso me hacía sentir como, jolín, si esto pudiese haberlo expresado antes, seguramente muchas cosas hubiesen cambiado antes o las hubiese entendido de manera distinta o todo ese daño que hice, me sale decir, no lo hubiera hecho. Y cuando yo he escuchado hablar a algún familiar, a lo mejor desde la culpa, como decía Laura, ¿no? Jolín, a lo mejor esta decisión no tendría que haberla tomado. En mi caso fue con el cambio de país, pues entiendes también al familiar
que no le está pasando bien y que muchas veces yo culpaba a mi familiar diciendo, jolín, no es justo esto, no. Me siento yo también culpable por culpar a mi familiar, a mi madre, que esté en esta situación. Y en el grupo MAP, pues para mí también aprendí que el tener una autonomía era poder expresar y decidir, oye mamá, esto no me parece bien, oye mamá, te lo agradezco. Todo eso para mí era autonomía, el saber dar las gracias y también poner límites. En cuanto a profesionales o cuidados, pues ahí un poco lo que decía Mariano, ¿no? Parece que estamos sometidos, ¿no? Por lo menos en los centros de salud que he estado yo ya daba como, vale, lo tengo que hacer porque me lo ha dicho un superior, me lo ha dicho una divinidad, me lo ha dicho un psiquiatra. Y eso a mí me ha sentado muchas veces como, o sea, he crecido con ello, no te voy a decir que me ha sentado mal, pero sí que he crecido con ello, el tómate la pastilla, duerme 8 horas, no tomes alcohol, que son cosas que deberíamos de hacer todos, pero también el, jolín, arriesgar un poco el saber que hay cosas que tengo que ver por yo mismo, ¿no? No me limites a decir si soy normal o no, no me digas esto no lo puedes hacer porque si no te vas a estresar mucho vas a tener una recaída, porque también hay veces que hay cosas que tengo que saber yo y hay cosas que me sale decir que el psiquiatra no puede prever, no tiene una bola de cristal y te dice esto va a salir así. Porque yo tengo una experiencia en la que mi madre me decía, tú eres normal y el psiquiatra me decía que no. Entonces, bueno, a día de hoy yo considero que soy normal para bien o fuera de lo normal para bien, no sé cómo decirlo. Pero es algo que me genera mucha discusión, ¿no? ¿Hago caso a mamá o al psiquiatra, no? En vez de mamá y papá, pues psiquiatra, mamá, pues eso. Y aquí lo que veo es que hay gente en el grupo, en el focus group, que está muy agradecido con los profesionales, pero también hay gente que ha crecido un poco con la misma experiencia que yo, ¿no? No desde esa horizontalidad, sino desde esa autoridad, y yo soy el que tiene que obedecer, el que tiene que aprender, el que tiene que estar escuchando y no dar su opinión. Y no tengo ni derecho a saber qué me estoy tomando y no tengo derecho tampoco a saber qué me pasa. Y eso es un poco la falta de información que yo entendía y que no me generaba, digamos, esa posición para tener una autonomía de decisión. En el grupo de género me hubiese gustado estar, pero no pude estar, entonces os invito a leer el manual, os invito a verlo y a leerlo, pero sí que es un grupo que me parece súper interesante. Y bueno, en el modelo AMAFE, pues para mí es algo que es completamente distinto al modelo en el que he estado yo con los profesionales, ¿no? Yo en el modelo AMAFE veo esa horizontalidad, mis opiniones cuentan, mis compañeros también por lo que veo están súper agradecidos y que, jolín, yo lo que veo es que son gente que te encariñas con ellos, o sea, son gente que de verdad se interesa por lo que puede ser o lo que quiere ser, no solo el síntoma, no solo la alucinación, no solo la medicación, no solo los cuidados, así me sale decir superficiales, porque también hay otros miedos que tengo yo y que no sentí escuchados. Y eso es un poco lo que escuché básicamente también por parte de mis compañeros. No era solo el tómate la medicación, sino a ti qué te pasa, qué quieres ser, qué es lo que te preocupa, qué te gustaría tener. Y todo eso a mí me alegró, me hizo sentirme no solo. Y el modelo AMAFE me sale decir que a mí me ha funcionado muchísimo, porque de ser una persona que no quería salir de casa, tenía amigos, pero no quería estar con sus amigos, su familia era el enemigo, pues AMAFE me ha hecho ver, a través sobre todo de esos compañeros que me reflejan sus éxitos, pues me ha enseñado a ver que podía cambiar las cosas. Y en los medios de comunicación, como era reservado para medios de comunicación, tampoco estuve, pero sí que, jolín, creo que influye muchísimo a la hora de la autonomía porque, digamos, como que no te deja ni proyectarte en tus sueños o en tus deseos. Ese estigma que a veces, ¿no? El sensacionalismo, el salseo que comentabais antes,
limita tanto que no te deja ni tener la predisposición para decir, oye, me gustaría soñar un poco para tener un trabajo, poder hablar con mi madre, decidir sobre si salir a la calle o no. Pues todo eso a mí me ha frenado muchísimo. Y bueno, Laura, tú decías que soy un influencer, pero bueno, yo lo que veo de verdad es que los que de verdad influyen son las primeras personas que me he encontrado en Amafe, porque ahí es donde de verdad he visto, oye, esto no es que me lo esté contando la tele o el psiquiatra que me pone como ejemplo. No, yo estoy viendo tal persona que ha conseguido un trabajo, que ha conseguido estudiar, que está bien con su familia, está bien con sus amigos. Y eso es lo que más me ha influido, ¿no? Las primeras personas aquí en Amafe. Y nada, agradeceros el poder estar aquí y gracias por haberme hecho sentir escuchado. Wow, Gaia, pues lo tiene muy difícil. O sea, no sé qué va a comentarnos Gaia, pero se ha puesto el listón alto. No sé, ¿se va a dar paso ya? Vale, bueno, pues ¡chao! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿Se ven? Hola. hola, ¿cómo estás, Laura? Sí. Ah, sí que me están viendo. Hola. Ah, vale, que no se veía. Bueno, pues nada, lo dicho, damos paso a la Clubhouse Ítaca Roma. Tenemos aquí, por aquí. Vale, se ve, ¿no? Vale. Pues te paso a ti ya directamente. Vale, pues nada. Hola. ¿Pero se me oye? Vale, les presento. Sí. Bueno, tenemos a Francesco, Eleonora y Gaia, pertenecientes de la Clubhouse Ítaca Roma. Gaia es responsable de empleo dentro de la Clubhouse. Y Eleonora y Francesco son miembros de la Clubhouse. Así que nada, os damos paso y muchísimas gracias por conectaros. Benvenuti, quando volete potete andare avanti. Provo. Va bene, dai, scusate tanto, qua la linea non va purtroppo oggi. Va bene, sì, non ti preoccupare. Ok, allora, dai, stavo dicendo che come avete già detto, noi siamo in riabilitazione psichiatrico-clinico che utilizza un metodo di riabilitazione Clubhouse International. Conci, vuoi tradurre? Dimmi tu. Continua un pochino più e poi ti fermo io. Ok, allora all'interno del club io sono uno staff, quindi aiuto a coordinare le attività di riabilitazione. Il senso è quello di lavorare insieme, portare avanti le attività e condividere le responsabilità con i soci e gli utenti del centro. Vale, ferma. A ver, lo que nos está comentando Gaia, ¿vale? Que dentro del Clubhouse ella está colaborando con, digamos, los usuarios, aunque ellos no usan esa terminología, y de lo que se trata es que se haga rehabilitación a través de la autonomía de las personas sin que haya unos técnicos. Avanti, Gaia. Ok, il progetto MAP che avete illustrato l'abbiamo portato avanti insieme ad Eleonora e Francesco che sono stati già presentati, loro sono soci e utenti del centro di riabilitazione, quindi hanno iniziato qui il loro percorso di riabilitazione e poi sono andati avanti con il loro percorso, quindi hanno ottenuto un lavoro, sono diciamo indipendenti quindi dal punto di vista economico, abitativo e racconteranno loro poi dell'esperienza del progetto specifico. Vale, va bene. Bueno, pues Gaia nos presenta que las personas que están a su lado, que son socios y usuarios del Club Ítaca, Clubhouse, y ellos son personas independientes, autónomas, con trabajo y nos van a contar su experiencia con el proyecto MAP y, bueno, y la experiencia dentro de este proyecto de Ítaca. Vai, Gaia.
Ok, allora la cosa diciamo particolare del nostro metodo è quella di includere in qualsiasi aspetto del centro i soci, anche nella gestione, nelle decisioni, nella parte amministrativa. Ecco perché loro hanno seguito passo passo tutto il progetto. Aquí dentro del Clubhouse, en el proyecto Ítaca, los usuarios y socios llevan la gestión de absolutamente todo tipo de decisiones, inclusive las administrativas. Vai. Ok, allora Conci ti passo l'onore e comincia a raccontare lei di MAP, ok? Perfecto. Gaia da paso a Eleonora y ella va a contar. Ahora en su turno. Buongiorno a tutti, grazie per averci invitato. Io sono Eleonora, sono una socia della Clubhouse di Club Itaca Roma. Vi parlerò di come abbiamo partecipato al progetto MAP, come facendoci, sono venuti a trovarci nel 2023 Giuseppa, Laura e Barbara, hanno potuto conoscere il nostro centro, sono stati ospiti nella nostra guest house e ci hanno presentato il progetto MAP, dandoci l'opportunità di conoscere un metodo di studio sul nostro metodo. Hanno lavorato accanto a noi, hanno visto come sviluppiamo ogni giorno le attività. Una, Eleonora. Sì. Sí. Vale, pues Eleonora nos está contando la visita que hicieron Joseba, Bárbara y Laura al Club Ítaca y cómo estuvieron, bueno, pues se hospedaron, por así decirlo, en el club. Y ellos también les enseñaron el funcionamiento y bueno, desde AMAFE se les invitó se les dio la oportunidad, digamos, de trabajar dentro del proyecto MAP. Continua, Eleonora. Grazie. Quando sono venuti a farci visita ci hanno pure spiegato come avremmo dovuto svolgere il focus group, la metodologia di intervento e ci hanno dato l'opportunità di soffermarci su delle abilità che noi abbiamo qua al Club Itaca. Presentandoci i focus group, poi nel corso dei mesi li abbiamo svolti. Svolgere questi focus group ci ha dato uno stimolo per conoscere nuovi elementi e dinamiche che fanno parte del nostro metodo di lavoro riguardo l'autonomia, il lavoro che eseguiamo qua al club. Eleonora. Vale. Eleonora nos está hablando de cómo se ha venido aquí la visita y que se les ha dado la oportunidad de participar en este método y ver el desarrollo de otras metodologías que se hace también dentro del club y conocer el funcionamiento de los focus group. Sì, vai, Eleonora, scusa. Partecipare ai focus group ci ha permesso di aggiornarci e di migliorarci rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato. Ci ha permesso anche di uscire dal lavoro ordinario per conoscere e confrontarci con altri attori che si impegnano nel campo della salute mentale, come le associazioni di familiari, i professionisti del settore e i giornalisti che si occupano di media e salute mentale. Sí, ferma un attimo. A raíz de la participación también en los focus group y han ayudado a mejorar en las dinámicas también y conocer
otros tipos de dinámica que se llevan a cabo dentro de la salud mental, como es el asociacionismo y también el tema del periodismo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de las noticias, sobre todo lo que va relacionado con salud mental. Vai. Avanti. Alla fine dei focus group siamo stati ospitati noi da Amafe e quindi vi parleremo, ora vi passo la parola a Francesco che vi parlerà dello studio visit che abbiamo fatto a Madrid. Grazie e arrivederci. Gracias, Eleonora. Ella nos comenta que terminado el focus group, pues fueron invitados a MAFE en un estudio visit y ahora ha dado la palabra a Francesco que nos va a hablar de esta experiencia. Grazie tante, Eleonora, un abbraccio. Mi senti? Ciao. No? Sono Francesco. Ora. Vai Francesco, avanti. Sì, ciao a tutti, io sono Francesco e sono come Eleonora un socio di Club Itaca Roma e anche con lei e con Gaia abbiamo seguito questo progetto e in particolare ho partecipato alla visita studio a Madrid insieme a Gaia ed Eli e questo innanzitutto mi ha dato modo di conoscere, ci ha dato modo di conoscere Amafe, comunque un'associazione che si occupa di salute mentale, che comunque inserita in una rete di associazioni e hanno molte attività tipo gruppi, corsi, e, anche pur non avendo come obiettivo primario l'inserimento lavorativo. E quindi ho potuto conoscere questa realtà, insomma, nelle facce. Per me è stato molto interessante e soprattutto l'incontro il secondo giorno con la Confederazione della Salute Mentale di Madrid e abbiamo visto che è un progetto, una confederazione di cui fanno parte varie associazioni che si occupano di salute mentale e che qui in Italia non abbiamo e che sarebbe Fermo, anche fermo. bello poter Francesco. replicare. Sì? Sí, un attimo che così fa la traducción. Sì. Vale, pues Francesco nos está hablando particularmente del estudio Visit, ¿no? Que bueno, pues está agradecido porque pudo conocer a MAFE y el funcionamiento de la misma, ¿no? De todas las actividades que se llevan a cabo en AMAFE, que no es el centro solo o sea, que su centro no es el tema de trabajo, sino otras serie de actividades e intervenciones distintas. Y le gustó mucho también a Francesco el segundo día, cuando tuvimos dentro del estudio Visit, estuvimos hablando con la Confederación y con la Federación y pues le resultó interesante la Confederación porque forman parte un montón de asociaciones, lo que viene siendo siempre que decimos el movimiento asociativo y que esto no existe en Italia. Y entonces es una buena idea, evidentemente, para poder transferirlo en Italia y poder hacerlo también. Avanti, Francesco. Gracias. Allora, come stavo dicendo, è un modello che si potrebbe replicare benissimo qui in Italia, questa rete di associazioni. Poi un'altra impressione, cosa che mi è rimasta impressa, è la calorosità dell'accoglienza ad Amafe da parte dello staff, di tutti i membri dello staff, dell'associazione in particolare con Conci che con la sua classe di italiano che ci ha portato un po' in giro per Madrid per conoscere un po' la città, ma in genere siamo stati benissimo. Vale, Francesco nos comenta que, bueno, estaba encantado con el acogimiento de Amafe y que también le gustó mucho un día que nos fuimos de turismo por Madrid y fuimos con la clase de italiano que imparto yo en centro de día y bueno, pues que le gustó mucho y la verdad es que lo pasamos muy bien. Avanti.
Sì, e in particolare è stato un piacere per noi di Itaca Roma collaborare al manuale di buone pratiche che Amafe ha realizzato per in un futuro, speriamo prossimo, fondare una clubhouse a Madrid. E perciò è come uno spunto anche per noi per discutere anche del nostro modello e anche apportare dei miglioramenti, discutere anche di ciò che facciamo anche qui a Club Itaca Roma. Sí, bueno, nos comenta Francesco que bueno, que es un placer el poder practicar, no, perdón, participar en realizar este manual de buenas prácticas y, jolín, pues poder llevar a cabo en algún día un clubhouse como el proyecto Ítaca aquí a Madrid, ¿no? Y poder, bueno, pues hablar un poco de este modelo y de, insomma, llevarlo a cabo in algún momento. Giusto? Sì. Sì, grazie. Avanti Francesco. Sì, quindi io in conclusione vorrei, ecco, ringraziarvi tutti per averci dato la possibilità di vivere questa bella esperienza di lavoro, di studio e anche di svago. Grazie a tutti. Gracias Francesco. Bueno, pues Francesco nos da las gracias a todos y por haber podido participar y bueno, pues nos saluda y nos agradece. Grazie a te, Francesco. E a voi. Bueno, aprovecho que todavía siguen conectados por si era el turno un poco de preguntas, ¿no? Por aprovechar este pequeño ratito, 5 minutitos, por si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hacernos o a la Clubhouse, pues aprovechamos estos minutitos. Ah, por ahí. El manual de buenas prácticas estará en formato digital para seguir con las líneas ecológicas, de no imprimir y tal. Va a estar descargable. Es totalmente gratuito. ¿Vale? Estará en la web de Amafe y en la web de Ítaca Roma. En cuanto esté, os lo haremos saber. Gracias. ¿Ha quedado todo muy claro? ¿Alguna duda más? Bueno, si a alguien le surge alguna duda, ya sabéis dónde encontrarnos. Así que nada, que muchísimas gracias. Gracias al proyecto Erasmus, al SEPIE por el acompañamiento y el apoyo durante estos 18 meses. A todo el mundo que habéis venido hoy, muchísimas gracias. A la Clubhouse, que ha sido un auténtico placer. Nos lo habéis puesto muy fácil. Esperamos que este sea el inicio de más proyectos en conjunto. A Mariano también, que tiene la agenda muy apretada. Bueno, a todo el mundo. Si no me pongo aquí no termino nunca. A Mateo, a Bárbara. Y nada, que muchísimas gracias. Esperamos poder estar aquí dentro de, no sé, el año que viene presentando otro proyecto. ¿Quién sabe? Oye. Bueno, gracias. Grazie a tutti e tre, vi salutiamo e mi auguro di vederci nuovamente, sia più presto che tardi, sia a Roma o a Madrid. Mi sentite? Sì, Conci, grazie, ho rimesso le cuffie. Sì, ti aspettiamo, Conci. È quello, dicevo che volevamo ringraziarvi e speriamo di vederci presto, sia qua o sia a Roma, e continuare collaborando. Va bene, grazie Conci, uguale per noi. Ci dispiace di questa complicazione di stamattina. Ma alla fine siamo riusciti. Va bene, dai, grazie a voi tanto. Grazie, un abbraccio. Ciao, ciao. A presto, grazie, ciao. Ciao.